¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, como habrán leído en el título, pues ya saben de qué se va a tratar este video. Y lo que quiero es hablar un poco más acerca del consumo de las REST API utilizando Next.js, ya que en el curso o en la serie de videos que estoy haciendo pues en este momento, estamos tratando precisamente con esta tecnología, tratando de explicarle un poco las bases que tiene este framework de Next, que es un framework para React o basado prácticamente en React, pero lo que estamos viendo acá es algo pues que se está trabajando con una tecnología que es un serverless, que es Firebase. Ustedes ya lo conocen muy bien, hemos visto en el curso los videos utilizando pues React y Firebase. De hecho se utiliza mucho con muchas otras tecnologías porque es independiente de React, de Angular o de cualquier otro. Bien. Pero lo que yo quiero hacer en esta ocasión, ya que estamos tocando mucho el tema de Next, quiero explicarte un poco acerca de cómo consumir una REST API que sea completamente externa a nosotros. En este caso vamos a utilizar, como ya estarás viéndolo en pantalla, vamos a estar utilizando precisamente una REST API que es completamente gratuita, que es completamente accesible, que en su mayoría estas API gratuitas, como la que estás viendo en este momento, pues son API completamente free, o sea, son libres completamente. Entonces, pues te permiten poder hacer este tipo de ensayos, ¿no? Como consumirías una API en tiempo real, o sea, una API original, verdadera, que la desarrolles tú, o puede estar desarrollada por otro equipo, pero que tú la tengas que consumir. Entonces, así como esta, también existe otra como esta que se llama JSON Placeholder, perdón. Esta API es muy conocida, de hecho tal vez tú ya habrás escuchado hablar de esta API, que lo que hace pues es prácticamente, como nos dice acá, es una fake API completamente gratuita para poder hacer testing y prototipado, ¿no? Que esto lo puedes utilizar tú para poder hacer ensayos de peticiones a un servidor, a un backend, a una REST API y obviamente probar las diferentes peticiones que se pueden hacer, ¿no? Que de hecho ya lo hemos visto en el canal. Hemos visto que podemos hacer nuestra propia REST API de una manera muy sencilla y obviamente probar el típico CRUD, ¿no? Con el que hacemos las peticiones HTTP, que incluso nos las muestra acá, mira, estas son las rutas, nos dice acá puedes probar los métodos HTTP que están soportados para esta API y puedes hacer el método por get, perdón, por post, put, delete, patch y te explica cuáles son las URLs o mejor dicho los endpoints en los cuales podemos hacer esta especie de peticiones, ¿no? Podríamos probarlo. Y no solamente con este cliente, ¿no? Con este framework, sino que si quisiésemos hacer alguna especie de testeo, también podríamos hacer eso con un cliente como por ejemplo Insomnia. No sé si ustedes recuerden que trabajamos anteriormente con Insomnia. Entonces, cuando hicimos la API y al acabar, pues probamos nuestras rutas y la lógica para ver si funcionaban nuestros endpoints y precisamente lo hicimos con Insomnia, que es un cliente REST, el cual permite simular un cliente y hacer las peticiones y nos muestra la información en formato JSON o en lo que nosotros vayamos diciéndole que tiene que mostrar. Bien. Para esta ocasión, lo único que voy a hacer yo es mostrar las peticiones por GET. Ya lo demás es algo que ustedes pueden probar con una propia REST API o tal vez de repente pueden encontrar alguna otra que sea también gratuita y que les permita poder hacer las diferentes peticiones. Entonces ustedes pueden ir probando un poquito más, ¿no? Mi idea o la razón de que estoy haciendo este video es porque quiero mostrarle que en Next nos ofrece las bondades propias que tiene el framework, pero que además no solamente nos da eso como obligatorio, sino que también nos permite a nosotros poder utilizar los conceptos que ya hemos aprendido anteriormente en React, que por ejemplo vimos que en React podemos hacer peticiones también a nivel de cliente utilizando el famoso useEffect y el useState, que son hooks muy utilizados frecuentemente cuando estamos trabajando con un componente en React. Entonces, eso es algo que nosotros ya hemos visto, lo hemos visto anteriormente cuando trabajamos con nuestra propia REST API, aquí en el curso, en el canal, mejor dicho, o también cuando hemos visto incluso trabajar con Firebase en React y vimos que también utilizamos para hacer las peticiones useEffect y también el useState. Entonces, lo que quiero ver, o mejor dicho, lo que quiero mostrarles es que no solamente van a trabajar con las propiedades o las bondades que ofrece Next, sino que también pueden trabajar con las herramientas, ¿no? Y con las bondades que ofrece React. Y esa es una de las ventajas de utilizar Next, que no te obliga 100% a que tengas que utilizar las cosas que él te ofrece, sino que también te permite que puedes utilizar las cosas que te da React.
Y eso es algo muy bueno, ya que no te está limitando, sino que te está permitiendo poder ampliar el abanico de posibilidades que tienes a la hora de desarrollar. Y eso es bastante importante cuando nosotros estamos creando alguna cosa en específico, porque probablemente no siempre necesitemos hacer una petición por renderización, es decir, utilizando el SSR. Entonces podemos hacer una petición cliente sin problema. Así que para no seguir alargando el video, ya tienen acá cuáles son las dos que vamos a estar utilizando para poder ver eso. Y acá estaría la otra que también es una API gratuita, de hecho. Así que esto lo vamos a probar exactamente en este momento en el código. Para empezar, antes de comenzar a ver lo del código, primero quiero mostrarles, aquí he abierto una de las endpoints que me da de forma gratuita esta REST API. De hecho, esta es una de ellas que nos dice, mira, petición por GET. Aquí si quieres ver por la plataforma y eso, pero para no complicarnos la existencia, directamente estoy utilizando esta endpoint y es esta de aquí, que si la abrís con el navegador es completamente legible, te daría todo este resultado, ¿no? Y acá si nosotros pues le damos a la flechita, vamos a ver que aquí tiene toda la descripción de lo que tiene, ¿no? Nos tiene un ID, tiene un title, un thumbnail, que el thumbnail es como una imagen de este juego, ya que en este caso se trataría de juego, de gamer. Y acá tenemos un thumbnail donde está la imagen, pues pequeña, en formato JPG. Luego tenemos una short description para describir lo que es este juego, un game URL donde nos va a redirigir a la página oficial del juego, el género, que es un Warp, un RPG, y en la plataforma, que sería en PC, en Windows, y bueno, aquí tiene otros datos de más. Y con los demás sería exactamente la misma información porque es una REST API, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Este es prácticamente un objeto, es un JSON, así que no tendría otro formato más, ¿no? Así que tomando esto como ejemplo y que ya lo estamos viendo acá que sí permite hacer la lectura porque lo tenemos acá de forma real, ahora vamos al código donde yo ya he creado prácticamente el proyecto. Aquí lo tienen. Este sería pues prácticamente el proyecto que ya creé yo de Next. En el anterior, o mejor dicho, sí, en los anteriores videos del curso o serie de videos o como quieran llamarle, como ya se los comenté, acerca de Next con Firebase, ahí les explico cómo pueden instalar de una manera muy sencilla. Eso de hecho creo que está en el video número 2 del framework para React, Next y Firebase. Ahí lo pueden encontrar, donde les explico cómo podemos instalarlo de una manera muy sencilla. Igual que React con Next.js, Create React App, de una forma muy sencilla y similar a esa, solamente que cambiamos unos términos en el comando y no es más. Tenemos, de hecho, de una forma más rápida la instalación de Next. Ahora, esto está completamente limpio. Yo no lo he tocado para nada, como ven, no he creado absolutamente nada. Solamente que aproveché esto para no perder mucho el tiempo ahorita que estamos enfocándonos en hacer el consumo de la REST API. Así que ya que tenemos todo esto, lo que vamos a hacer es probar si realmente está funcionando. De hecho, voy a abrir una terminal aquí mismo y le voy a decir que se ejecute con el comando npm rundev, que esta es la forma en la que nosotros hacemos ejecutar el servidor de desarrollo. Nos dice que ya se compiló, que está completamente exitoso, así que vamos a darle control clic para que esto abra una pestaña en el navegador. Y ahora vamos a verlo, que en este momento ustedes estarían viéndolo. Aquí está, localhost 3000 y vemos que efectivamente está funcionando, ¿no? Aquí tenemos esto, vamos a mover esto por acá. Y ahora sí tenemos todo, ¿no? Esta sería como en React nos da un pequeño componente, ¿no? De prueba para ver que realmente está funcionando React. Pues aquí lo mismo hace Next, Vercel, hace exactamente lo mismo con su footer y con todo, ¿no? Aquí tenemos este mensaje de bienvenida y nos dice la documentación, aprende ejemplos y cómo hacer un deploy. Pero esto solamente es dato de prueba. Nosotros, por ahora, no vamos a utilizar esto. Lo que nosotros vamos a utilizar precisamente es algo nuestro. Una cosa que les quiero aclarar antes de comenzar también es que no me voy a enfocar en el tema de los estilos. De hecho, para este tutorial no voy a estar enfocándome en utilizar un framework de CSS como por ejemplo Bootstrap, que saben que me gusta trabajar mucho con este framework. Para mí es uno de los mejores. No voy a estar trabajando precisamente con esto, ni con los estilos propios, porque lo que me interesa simplemente es mostrarles la forma en la que ustedes pueden consumir, tanto como a través de servidor o a través de cliente. Pero ya ustedes si quieren añadirle estilos, cambiarlo, modificar y empezar a hacer prácticas, está muy bien. Bien, así que por ahora yo no me voy a enfocar en ello. Vamos a minimizar esto un poquito, vamos a bajarlo un poco para que no nos estorbe.
Y ahora lo que vamos a hacer, primero que nada, es quitar estos estilos porque no los voy a utilizar. Y antes de darle a guardar, antes de que esto empiece a romperse por donde sea, pues directamente voy a quitar esta clase del contenedor. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar precisamente este dato de prueba. Por ejemplo, tenemos aquí un main, este lo voy a quitar. El footer también porque no lo voy a utilizar, así que directamente lo voy a eliminar. Y el Hiat, pues lo voy a dejar, esta etiqueta que viene por medio, que en realidad no es una etiqueta, es un componente, como lo ven acá. Por si no se los expliqué en la serie de videos que estoy haciendo de Next y Firebase, este de acá es un componente porque esta es una funcionalidad de Next propia de ella, de hecho lo estamos importando de esa manera. Y acá ya lo colocamos como si fuese una etiqueta de apertura y cierre. Y esta pues hace referencia a una funcionalidad en la que nosotros podemos ponerle a cada uno de nuestros componentes. Podemos colocar aquí un título que serían las metaetiquetas que tendría cada componente. En este caso, por ejemplo, acá en Create Next App, podemos decirle prueba API, así, de esa manera. Y si nosotros le damos a guardar, pues obviamente, perdón, me equivoqué. Ahora sí, ya lo compilamos bien. Y esto lo que hace pues prácticamente es cambiar el nombre en la pestaña del navegador. De hecho, vamos a verlo. Se los voy a mostrar enseguida. Aquí está. Y ahora ven que efectivamente aquí tenemos el cambio, ¿no? Como lo teníamos anteriormente pues en cualquier página de HTML con CSS que estuviésemos haciendo una página estática, pues eso es lo que hace, ¿no? Cambia la metaetiqueta aquí arriba del título como vemos en las otras páginas. Eso es lo que cambiaría y así podríamos ir variando con los diferentes componentes. Entonces, para volver al tema en el que estábamos, para no salirnos de eso, pues ahora sí vamos con el tema de cómo hacer la petición. Y para ello vamos a crear aquí un div, vamos a dejarlo ahí abierto porque aquí dentro es donde vamos a empezar a renderizar. Pero antes que renderizar, aquí vamos a escribir un export. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar algo que también estamos viendo en el curso de Next y Firebase, precisamente que es el tema de utilizar lo que nos da Next como una bondad para que nosotros podamos hacer peticiones a una REST API, pero del lado del servidor, es decir, utilizando el famoso SCR. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues bien, acá tenemos que escribir exports, luego tenemos que escribir const, como si estuviéramos declarando una función tal cual, y lo que vamos a hacer es utilizar el get server side props de esta manera. Bien, y acá vamos a escribirlo como si fuese prácticamente una función. Vamos a decirle que sea asíncrono, vamos a decirle que esto va a ser como una arrow function y la vamos a declarar de esta manera porque esa es la notación, la sintaxis que nos obliga, porque esto ya es una regla prácticamente de Next que nosotros debemos de cumplir. Entonces, aquí como parámetro lo que va a hacer es recibir un context. Esto es algo también, como les digo, por parte de regla de Next que nosotros debemos utilizar esta petición así. Esta sería la petición del lado del servidor que nos ofrece Next. De esta manera nosotros vamos a hacer la petición en esta función, en este getServerSideProps. Él va a hacer esta petición por nosotros y lo que luego de tener los resultados nosotros lo vamos a pasar como un props, lo vamos a pasar como un objeto a nuestro componente de función que es el principal, donde nosotros vamos a utilizar e interactuar con la UI. Aquí es donde vamos a utilizar ese resultado para nosotros empezar a renderizarlo. Entonces ya no tenemos que utilizar ni useState ni useEffect porque él se va a encargar de hacer eso por nosotros. Además, va a, digamos, inyectar optimización por parte del propio framework y además de ello va a empezar a generar por el lado del servidor toda esta información antes de que llegue al navegador. Entonces eso es lo que nos ofrece estas bondades de Next, al menos utilizando este. También existen otras peticiones, como se los nombré tal vez anteriormente en la serie de videos, que existe el getStaticProps, pero esto ya se utiliza de una manera distinta. El getStaticProps, para los que se lo pregunten y tal vez están investigando un poco más, pues ya trata de algo distinto, ¿no? El getStaticProps es más algo que va a ser un componente estático. Es decir, que vos tenés una idea de qué es lo que se va a renderizar y que probablemente no vaya a cambiar. Porque cuando lo pases a producción, si algo cambia dentro del backend, probablemente esto se mantenga estático y se actualice hasta tiempo después
Cuando se hizo la nueva carga por parte de la API o del backend, entonces la actualización o la nueva renderización de esa información se haría después y no en el instante. A diferencia de este que consume un poco más de recursos, pero que estaría, digamos, atento o al tanto de que cuando haya un cambio en nuestra REST API y el backend en la información, él lo va a renderizar y va a realizar el trabajo por nosotros porque va a estar a la espera o tal vez a la escucha, si quieren entenderlo así, de que haya nueva información y él la renderice desde el lado del servidor. Entonces, esas son las diferencias. Claro que ahora con la última actualización, aquí en Next, el getStaticProps lo cambió, o sea, ha añadido otra funcionalidad de que ahora sí permite detectar estos cambios y claro, lo va a renderizar luego, pero aún así yo les recomendaría que utilicen más el getServerSideProps porque de esta forma se van a evitar cualquier problema, especialmente cuando lo pasen a producción, ya que si están trabajando en entorno de desarrollo, como en este caso, no van a notar la diferencia. ¿Por qué? Porque es un entorno de desarrollo, o sea, el desarrollador tiene que ver los cambios que hace. Sería ilógico que metan eso dentro del servidor de desarrollo porque imagínate, nosotros no lo veríamos, ¿no? En tiempo real los cambios que estamos haciendo y entonces nos volveríamos locos. Por esa razón, eso solamente cuenta con el entorno de producción. Cuando vas a pasar la aplicación a producción, es muy importante que tengas muy en cuenta este tipo de cosas de utilizar estas bondades. Bien, me estoy tomando el tiempo, que sé que se puede hacer largo y puede ser mucho palabrerío, pero es mejor darme el tiempo para poder explicarte las cosas bien y tú las entiendas. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Ahora aquí lo que tenemos que hacer es crear una constante que se llame res. Vamos a poner el igual. Y ahora lo que vamos a hacer es un típico async await. Bien, como diciéndole, mira, esto va a tomar un tiempo y luego me lo vas a almacenar en esta constante. ¿Qué vamos a hacer en este await? Pues vamos a hacer una petición por fetch. ¿Por qué por fetch? Porque por ahora no me quiero centrar en utilizar librerías externas. Si bien es cierto que podríamos utilizar Axio e implementarlo, porque no está prohibido, eso también se los digo desde ya, Next permite hacer esto, ¿bien? Pero en este caso vamos a utilizar Fetch, que es propio de la tecnología de pues prácticamente de React y de toda esta implementación, incluso de JavaScript. Pero ahora lo que vamos a hacer aquí dentro es darle la URL, ¿cierto? La URL que nosotros tenemos en el navegador, que recuerden fue la que abrimos. De hecho, ahora lo pueden ver. Aquí está. Vamos a copiar y pegar directamente y vamos a volver a nuestro editor de código. Y ahora sí, aquí es donde vamos a copiar esa dirección. Vamos a copiar esa URL porque es el endpoint que nos están dando nosotros para hacer una petición por GET. Ahora lo que vamos a hacer es crear una constante que se llame games de esta manera. Bien, también vamos a decirle que va a ser una wait porque esto va a tomar un tiempo. ¿Y por qué va a tomar un tiempo? Porque lo que nos está dando la respuesta pues es un formato completamente distinto. Entonces nosotros tenemos que cambiarlo. Y para cambiarlo vamos a decirle que nos lo transforme a un formato JSON de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, al decirle que va a transformar toda esta información en una respuesta de tipo JSON para que nosotros podamos utilizarlo dentro del código, pues ahora sí, esto al tener esta respuesta y tomar ese tiempo, lo va a almacenar dentro de nuestra constante que se llama games. Bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí vamos a hacer un return. Esto también, nuevamente se los digo, es por parte de la documentación de Next. Así se utiliza. Y ahora aquí vamos a crear una props, que sería prácticamente algo así como un objeto, ¿no? Y este objeto, pues a su vez va a tener otro objeto. Y este objeto se va a llamar game. Y este objeto lo que va a hacer es almacenar prácticamente lo que nosotros les estamos pasando. Es decir, la constante que nosotros creamos, llamada games, es lo que va a recibir la información de lo que estamos transformando a un formato JSON de la respuesta a nuestra API. Entonces, ahora que este tiene esa información, se la vamos a pasar a esta propiedad que estamos creando dentro de este objeto props. ¿Bien? Entonces, como un objeto props, este también va a ser otro objeto, pero que está almacenando toda esta información. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque lo que esto permite es que ahora en nuestro componente principal, que es esta función, vamos a poder destructurarlo de esta manera y decirle, mira, yo quiero que tú me pases toda la información que tienes en game. ¿Y qué es lo que tiene game? Pues es la propiedad o la props que estamos declarando aquí, que está almacenando toda la información que nos viene por nuestro endpoint que tenemos en esta parte. Bien,
Entonces es prácticamente eso lo que está sucediendo en este momento. Es eso lo que estamos haciendo. Y ahora, ya que tenemos aquí de estructurada y lo estamos recibiendo en este home como si fuese una props, por eso estamos utilizando esto, como si fuese una props, entonces lo destructuramos de esa props. Y ahora podemos utilizarlo dentro de nuestro componente principal, nuestro componente de función principal. Bien, y ahora van a ver cómo de una manera muy sencilla vamos a poder utilizar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí vamos a crear otro div, que la verdad sería completamente innecesario. Así que por ahora lo vamos a cerrar, ya que tenemos un div padre al principio. Abrimos llaves para poder hacer un espacio de renderización, porque vamos a utilizar lógica. Entonces, ¿aquí qué le decimos? Le decimos game.map, de esta manera. Bien, game.map. Y acá lo que vamos a hacer es crear un índice en base a lo que tenemos con el que tendría pues toda la información, nuestra props. Esto ya ustedes lo saben utilizar, lo hemos utilizado bastante en React, entonces no hay nada diferente. Vamos a decirle que se llame GAM, de esta manera, así. Vamos a utilizar como si fuese un callback, un arrow. Y ahora aquí vamos a abrir paréntesis porque vamos a utilizar una estructura grande con HTML. Ahora aquí nos está dando error, nos dice, mira, lo que pasa es que acá me estás dando un valor, pero no me estás diciendo qué es lo que se necesita y todo. Bueno, esto en realidad nos está dando ese problema porque no estamos creando un contenedor que contenga un key para que no tengamos el problema, porque React siempre nos los pide. ¿Recuerdan? Next también funciona exactamente igual. Así que para evitarnos de ese problema y de ese error, lo que vamos a hacer acá es crear un div y un div que se cierra. Entonces, al tener este div que se abre y div que se cierra, de hecho me está marcando error por alguna razón. Me dice, mira, esto está mal. Ah, ok. Esto de acá ya nos lo está marcando precisamente por ese error. Vamos a pasarle el aquí y ya con esto no nos va a dar problema. Vamos a ver gam.id. ¿Y de dónde estoy sacando este gam.id? Seguramente ustedes se van a preguntar, hey, pero ¿de dónde está sacando esto? Bien, vamos al navegador y se los voy a mostrar. Estamos aquí y ahora quiero que vean precisamente eso. Aquí vemos que el ID es el 521. Entonces, este objeto tiene una propiedad llamada ID. Por esa razón se la estamos pasando como un key, porque recuerden que a todo contenedor padre en React siempre debemos pasarle un contenedor ID, es decir, un key que haga referencia al ID o a un identificador único, porque lo tiene que registrar así. Entonces, en base a estas propiedades que tenemos acá, nosotros vamos a empezar a escribir el código que necesitamos dentro de lo que vamos a renderizar. Así que volvamos al código y vemos para empezar que el primero se llama title, el segundo se llama thumbnail, que sería la imagen, luego un short description y luego el game URL para la URL que nos enviaría al juego que queremos visitar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a renderizar precisamente acá, ¿de acuerdo? En el código. Eso es lo que vamos a estar renderizando por aquí. Así que para ello, precisamente, vamos a renderizar esa parte. Creo que acá no la había dejado bastante bien. Bueno, de hecho sí, de hecho sí. Ahora sí, vamos a renderizar precisamente eso. Y creo que esto lo vamos a dejar en un H4 para que se vea un poco mejor. Y acá lo que vamos a hacer es precisamente utilizar el gam.title, porque recuerden que nosotros ya habíamos visto que esa era una de las propiedades que tenía nuestra API. De hecho, ustedes pueden ir y puedan consultarla también sin ningún problema. Ahora vamos con el siguiente, que en este caso era el title. Luego creo que si no me equivoco estaba el thumbnail, ¿cierto? Que era el thumbnail. Aquí para que nosotros pongamos el src, pues tenemos que utilizar las llaves. Y al utilizar las llaves vamos a decirle game. Y el nombre creo que era así, thumbnail. Bien, thumbnail, espero no estar equivocándome. Y esto, ahora aquí nos está marcando una advertencia, ¿no? Next, porque nos dice, mira, estás utilizando la etiqueta IMG y esa pues no es la que nos conviene. A nosotros nos conviene utilizar la propiedad image, o mejor dicho, esta funcionalidad de image, porque en Next nosotros te damos mayor optimización con la etiqueta y demás, que eso es especial y bla, bla, bla. Pero sin embargo, si nosotros queremos utilizar estilización de una manera más personalizada, la funcionalidad o el componente image que podemos utilizar para las imágenes no nos va a permitir eso. Desgraciadamente en Next implementaron esto, funciona mucho mejor en optimización que IMG
pero desgraciadamente quita ciertas cosas que a nosotros como desarrolladores necesitamos al momento de trabajar con una imagen, porque recuerden, una imagen no simplemente se pone ya, tenemos que hacer mucho trabajo con ello, especialmente CSS, así que desgraciadamente por eso no está del todo, digamos, optimizado esta parte de utilizar esta función de image. Bueno, con optimizado me refiero al tema de que no nos da tanta libertad para nosotros los desarrolladores de frontend, entonces por eso se sigue utilizando mucho el image, ya que todavía lo permite. Así que para que no les salga esta advertencia, ustedes simplemente le dan al foquito y aquí en el segundo lo seleccionan y con esto ya no los va a molestar. Bien, esto queda así tal cual. Luego vamos a colocar una etiqueta P en la cual vamos a decirle que aquí renderice lo mismo gam punto, pero recuerden que la propiedad se llamaba short, a ver, short punto, bueno, no era punto, de hecho era short guión bajo description, así, de esta manera, short description, y luego vamos a utilizar un anchor, el cual es un ancla, y en este pues vamos a colocar para que nos pueda servir el tema de darle clic a la URL, pues lo que vamos a hacer es decirle, mira, acá también vas a renderizar lo que nos está trayendo por el game, mejor dicho, URL. Y esto lo vamos a copiar exactamente igual. Esto de acá, que estamos colocando aquí como renderización, pues exactamente vamos a colocarlo aquí, porque es exactamente lo mismo, ¿no? Y eso sería. Y ya ahora que tenemos, pues porque no, para no estar haciendo demasiado engorroso todo esto, pues directamente vamos a ponerle a guardar. Y ahora con esto ya estaríamos poniendo una parte, digamos, renderizando una parte de toda esa información, porque obviamente es mucha, pero si ponemos todo, pues se va a hacer una chorizada inmensa, así que no tiene sentido. ¿De acuerdo? Está bien simplemente probar con esto la información. De hecho nos dice se compiló con éxito en 165 milisegundos, ¿no? Eso nos da el compilador. Ahora, volvamos a nuestro navegador precisamente, que eso es lo que quiero que vean. Así que vamos al navegador. Y de hecho me dice game is undefined. Ah, creo que estoy teniendo un error en el código. Así que vamos a checar eso en dónde fue que estoy en alguna parte. Ah, claro. Fue en el href donde me equivoqué. Y de hecho se los voy a mostrar para que ustedes lo vean. Fue acá. Creo que si no me equivoco es por esta parte. Estaría game. Está indefinido. Por alguna razón me está dando algún error. Me dice game no está definido. ¿Por qué no lo está? Bien amigos, lo siento, sé que tuve que hacer un corte, pero lo que pasa es que estaba teniendo un problema con el navegador y el problema era pues que no me estaba detectando precisamente la información y era un error más de caché. En realidad se había cacheado dentro del navegador y por eso no me estaba permitiendo mostrar los cambios, es algo que suele pasar. Así que si tienen un problema con eso, vacíen la caché o simplemente presionen control F5 y con eso se va a limpiar. Ese era el problema que tenía, no tenía que ver con el código. Ya lo revisé, así que no se preocupen. Lo que estábamos escribiendo está completamente bien. ¿De acuerdo? Y como ven, ahora esto es lo que tenemos por renderización. Como ven, es una manera muy increíble, al menos la verdad, utilizando el SSR, que de ya viene directamente con este framework, pues podemos hacer de una forma muy sencilla una petición a una API REST con, pues, de tipo GET, ¿no? Haciendo esta petición. Y si vemos, pues prácticamente, si nos movemos aquí, tenemos toda la lista de esa REST API. Prácticamente lo que tenemos aquí, que obviamente se ve en formato completamente JSON, pues aquí lo tenemos pues de una manera más renderizada. Y eso obviamente no estamos utilizando estilos. Si ustedes quisiesen trabajar con estilos, con algún framework que a ustedes les guste, sea Bootstrap, sea Tailwind o el framework que sea o que ustedes deseen, pues lo pueden hacer y van a ver lo bonito que esto va empezar a renderizar. Y no solamente eso, sino que se está renderizando a través del SSR, ¿no? Del Server Side Rendering, que se hace del lado del servidor. Y entonces, si queremos ver, de hecho, esto, volvamos a la parte del código para que ustedes lo puedan ver. ¿A qué me refiero? Y es que cuando hace este tipo de renderización del servidor utilizando el SSR, pues se genera precisamente en esta carpeta que se llama .next. Aquí vemos que está el caché y vemos que está el tema del server. Y acá vean
precisamente a lo que les estaba diciendo, el tema del SSL. Aquí se está haciendo de forma automática toda esa compilación y se está generando prácticamente todo. Vean aquí en el index.js, prácticamente nos está renderizando todo eso. Vean cómo obviamente esto ya está trabajado, está empaquetado, está realizándolo todo por nosotros, pero aquí es donde está realizando todo ese tema de crear el componente del lado del servidor. Entonces, esta es una de las, digamos, ventajas y cosas muy increíbles que ofrece Next utilizando React. Entonces, viene a ofrecer sus propias bondades de una forma muy interesante e increíble. ¿De acuerdo? Esto solamente para que ustedes lo tengan en conocimiento, porque claro, si quieren profundizar, pueden hacerlo sin ningún problema. Entonces, esa sería la manera de poder renderizar, como lo están viendo acá, de poder renderizar un componente haciendo una petición por GET desde el lado del servidor. Y vean que prácticamente no nos toma casi nada, es muy pocas líneas de código y con eso ya tenemos una petición por GET de forma exitosa. Pero, una vez más, aquí no acaba la cosa, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es ver precisamente cómo haríamos también y cómo nos permite Next utilizar un componente de función. Es decir, vamos a utilizar un componente de función, mejor dicho, pero haciendo una petición del lado del cliente, es decir, utilizando las bases o lo básico que nos ofrece React. Entonces, vamos precisamente a eso y acá y ustedes deben estar visualizando en este lado, donde se encuentra la carpeta raíz, pues precisamente lo que vamos a hacer aquí es crear un nuevo componente dentro de Pages. Aquí le vamos a llamar cliente, para que se pueda entender. Le vamos a decir cliente.js. Aquí utilizamos el shortcut o el snippet, que es el React Redux ES7, que ya se los había mostrado en el curso de React. Utilizamos este que nos ayuda a cortar, bien, es un snippet, nos ayuda directamente con el código. Y acá tenemos que cambiar esto porque un componente nunca puede estar en minúscula, siempre debe tener camel case. Eso recuérdenlo, jamás se olviden de eso. Bien, y entonces este sería un componente, pero ¿por qué nosotros lo estamos utilizando así? Bien, porque dentro de la carpeta Pages, y esto ya se lo debe haber explicado en el anterior curso, dentro de la carpeta de Pages, pues nosotros tenemos que crear los componentes que queremos que estén enrutados, ¿no? Que estén en el enrutamiento que aparezca en el navegador. Pero este enrutamiento ahí es mucho mejor que los nombres pues queden completamente en minúscula, ¿no? Pero para que nuestro componente no falle, nosotros le cambiamos a camel case ya dentro del código y esto no genera ningún error entre que nosotros lo declaremos aquí así y aquí dentro de Pages de esta manera, ¿no? Es decir, todo en minúscula. Incluso el index también se encuentra así. Así que no hay ningún problema de eso. Esto sería para aclararles eso. Y este estaría enrutado. Pero para que nosotros hagamos y no lo pongamos dentro directamente de esto, lo que podríamos hacer también es crear otra carpetita que se llame Components. De esta manera, de hecho, perdón, aquí lo escribí mal. Esto es así, Components. Y acá dentro de Components, aquí, vamos a crear un archivito que se llame, pues, auxiliar, ¿no? Vamos a llamarle así a este componente. Este ya no va a ser que va a estar en enrutamiento, sino que va a ser uno que nos va a servir como componente auxiliar. Vamos a darle RFC, nos crea directamente ya la estructura de lo que es el componente de función, y es aquí donde nosotros vamos a hacer esta petición del lado del cliente. ¿Y cómo lo vamos a hacer acá? Pues muy fácil, aquí vamos a empezar a traer lo que nosotros ya conocemos. Vamos a declarar un useState, que en este caso podríamos llamarle, no sé, podríamos llamarle items. De esta manera podríamos llamarle items y acá podríamos llamarle a la función que va a, a modificar esta variable de estados, set items. Y acá vamos a traer el useState, nos lo autoimporta y ahora aquí vamos a decirle que este lo que va a recibir es un arreglo de objetos vacíos. Además de esto, también vamos a utilizar un useEffect, pero recuerden que lo que nosotros necesitamos también de este useEffect es hacer toda la lógica. Entonces, para no meterlo dentro del useEffect, vamos a crear una función que se llame, pues, digamos, petición. No es necesario que tenga otro nombre, esto lo vamos a declarar así para que para el tutorial sea bastante claro. Entonces, le ponemos así, vamos a poner esto, y claro, esto también tiene que ser async porque esta va a ser la petición asíncrona que nosotros vamos a manejar dentro de nuestra petición fetch, ¿no? Es decir, acá es donde vamos a hacer la petición fetch, que es muy parecida a lo que nosotros estábamos haciendo por acá.
De hecho, prácticamente es, diríamos, lo mismo, ¿no? En otras palabras, porque es lo que necesitamos hacer es prácticamente eso, ¿no? O sea, no necesitaríamos otra cosa, solamente que en este caso vamos a utilizar ya nuestra variable de estado, porque recuerden que esa era la forma, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es precisamente utilizar eso, vamos a hacer el fetch, vamos a hacer el await y vamos a responderlo a través de un data. Entonces, para utilizar algo muy parecido, vamos a copiar todo esto que ya habíamos utilizado, lo vamos a copiar acá, vamos a poner un poco de indentación aquí para que se pare y ahora sí, ya lo tendríamos de esta manera. Ahora, recuerden que en este apartado, una vez que hacemos la conversión con el await.res.json y lo guardamos, pues ahora la diferencia es que aquí nosotros tenemos que decirle, mira, a setItems lo que vas a hacer ahora es almacenar todo lo que tiene por games, ¿de acuerdo? Y una vez que esto esté hecho, pues vamos a declarar el tema de nuestro useEffect. Y recuerden que para manejar el useEffect ya se autoimportó, siempre vean que se autoimporte de forma correcta. Entonces acá escribimos la anotación del useEffect, esto lo colocamos así, abrimos las llaves y aquí debajo colocamos nuestro corchete de dependencia para que no nos dé ningún error. Y lo único que tenemos que hacer es llamar a nuestra función que se llama petición y listo. Con esto el useEffect va a estar al tanto de llamar a la función una vez que se monte el componente. Es decir, se va a montar una sola vez porque recuerden que no estamos pasando una lista de argumentos que digan que tiene que estar el useEffect atento para tener que estar montando las veces que sea necesaria en el componente. ¿De acuerdo? Entonces esto significa que se va a renderizar una vez, que es cuando montemos el componente. Entonces llama a la función petición y la función petición se encarga de hacer la petición tal cual como lo teníamos. Esto lo transforma en un REST-JSON y al tener la respuesta lo mandamos a nuestra variable de estado. Esta lo guarda y ahora items tiene toda esa respuesta que viene directamente desde nuestra API. Pero aquí hay algo muy importante que tengo que decirles y es que esta no nos va a funcionar. Por eso la voy a quitar. ¿Y por qué no nos va a funcionar? Bien, porque anteriormente, antes de hacer el tutorial, yo estuve probando esta REST API y pues tiene ciertos errores, como obviamente es gratuita, son datos fakes, es decir, solamente para prueba. Normalmente alguna de ellas pues siempre tiene algún error y hay algo que a través de su configuración de CORS, al parecer, no está permitiendo que haga contactos de algún cliente como esto que tiene que ver en React. Entonces llega a tener ese problema al hacer la petición de estos mismos datos. Así que para evitarnos eso fue que yo les había presentado el JSON Placeholder. Entonces con esto, con este JSON Placeholder es que vamos a probar precisamente eso. Así que vámonos a esta parte y había una que no tiene demasiada información, simplemente para que lo visualicemos. De hecho es esta de users, la abrimos y ahora checamos precisamente aquí, ¿no? Vemos que este, por ejemplo, es un usuario y lo que tiene este usuario pues es un ID, tiene un name, un username, tiene un email y bueno, un montón de información más a la que nosotros podremos acceder dependiendo si nosotros quisiésemos o no. De hecho, si lo replegamos, ¿no? Del acordeón, vemos que estos son sus atributos o mejor dicho sus campos principales de este documento. Entonces, para trabajar con esto haríamos algo muy parecido. Vamos a volver a nuestro código. De hecho, volvamos al código. Ya tenemos aquí el código. Y ahora lo que vamos a hacer es precisamente renderizar, pues renderizar eso, ¿no? Para que ya esta vez trabajemos con eso. Así que lo que hacemos es ir a la API que abrimos, que era de JSON Placeholder. Le vamos a dar control C. Y ahora en nuestro código, bien, en nuestro código, aquí lo tengo, vamos a copiarlo precisamente acá, ¿no? Y ahora que lo tenemos copiado, pues prácticamente este va a traer la información. Ahora que ya lo tenemos, pues la única cosa que nos falta es prácticamente hacer la renderización aquí también, como lo hacíamos en el cliente. Y acá utilizaríamos items.map y aquí en items.map podemos crear un índice que se llame item. Esto también va a tener una flechita, bien, como un callback, que esto es normal. Abrimos los paréntesis y ahora aquí tenemos que crear pues prácticamente el tema de nuestro div, ¿no? Como lo hicimos hace un momento, div que se abre, div que se cierra, abrimos esto y aquí colocamos un key. Y acá vamos a decirle que sea item.id, porque recuerden que también en nuestra API, de hecho si volvemos aquí y
y la vemos que efectivamente por acá se encuentra que es el ID, tiene un name y un username. Y de hecho, para no complicarnos la vida, nuevamente, como les digo, esto solamente son datos, es prueba, vamos a utilizar name, username nada más. ¿De acuerdo? Así que volvamos al código. Y en el código, lo que vamos a hacer ahora es precisamente renderizar solamente eso. Vamos a renderizar en un H4 lo que tenemos en el item.name y en una etiqueta P renderizaríamos lo que viene por el item.username, que recuerden que esos dos campos son los que tiene. Así que si nosotros guardamos, esto tendría que funcionar sin ningún problema. Vamos a ver si la consola nos está petando. De hecho nos dice no, no hay ningún problema. Bueno, de hecho este mensaje que nos está dando es porque nos dice, mira, lo que pasa es que estás excediendo con la data por página en el index, entonces esto no está bien, está excediendo la cantidad. Por favor, reduce la cantidad para que el performance, o sea, el rendimiento, sea óptimo. Obviamente, como esto es un dato de prueba con la API que estamos manejando acerca de games, esto obviamente es muy pesado. Obviamente para este tipo de cosas tendríamos que hacer paginación, tendríamos que hacer ese tipo de, digamos, de lógica para que por página mínimo renderice, digamos, unos 10 datos, unos 10 documentos, 10 objetos, para que no sea mucho la carga y que obviamente se aminorice y sea bastante óptimo la carga de los componentes, como mismo nos lo está diciendo acá, porque es obvio que es muchísima información, pero como solo estamos en práctica y en prueba, no pasa nada. Y por cierto, para hacer paginaciones y eso, la API debe estar también construida para eso. Así que esto también viene por parte del backend. El backend tiene que estar preparado para hacer paginación, perdón, y que nosotros podamos enviar los parámetros que estamos pidiendo o las keyframes o alguna cosa así para que nosotros podamos hacer esa petición. Bien, así que vamos ahora al navegador, que eso es lo que tenemos que ver enseguida. Así que vamos acá, prueba API, y recuerden que como no estamos aplicando enrutamiento, como lo estamos viendo en el curso de Next y React, perdón, en Next, React y Firebase, pues entonces acá lo vamos a hacer directamente por la ruta, vamos a llamarle cliente. Y entonces si llamamos a cliente, pues esto tendría que renderizar, pero no nos está mostrando nada porque precisamente me olvidé de algo. Me olvidé precisamente de algo por estar explicando un poco más y bueno, eso fue ya algo que se pasó. Así que lo que vamos a hacer acá es que no estamos llamando nada en cliente. Entonces para llamar al cliente vamos a decir hola desde cliente, simplemente por poner un mensaje. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es llamar precisamente con esto. A ver, vamos a ponerlo acá. Si no me equivoco, aquí era con esto y con esto. Bien. Y acá lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a cerrar esto. Y acá lo que voy a hacer es llamar al componente auxiliar. Y esto lo cerramos así. Bien. Como prácticamente trabajamos en React. Luego ya lo estamos llamando. Ahora volvemos al navegador. Y ahora sí, pues vamos a ver que tenemos el resultado. Y bien, efectivamente sí lo tenemos. Aquí está. Estamos en hola desde cliente, porque estamos en el componente cliente, y aquí estamos renderizando nuestro componente auxiliar que creamos en la carpeta components con la petición a través del cliente con useEffect y también con el famosísimo useState. Y de esta manera, mis hermanos, estaríamos creando dos peticiones distintas. Una desde el lado del servidor y otra desde el lado del cliente. Y como ven, tenemos toda la información sin ningún problema que nos está ofreciendo prácticamente nuestro JSON placeholder, que es a través de el endpoint de users, pues nos está dando todo esto. Y como ven, Erwin, Lynn, Graham son los mismos que tenemos acá. Lynn Graham, Erwin Howell, que recuerden le puse para que se vea un poco distinto el tema del título, del username. Y con esto estaríamos haciendo ambas peticiones, tanto del lado del cliente como también del lado del servidor, que obviamente esto toma un poco más de tiempo porque es mucha data, pero sin embargo ven cómo tiene tanta optimización el framework que nos permite poder hacer una petición tan grande como esta que tiene muchísimos datos. ¿De acuerdo? Y utilizando SCR. Entonces, para no alargar más el video, porque creo que se alargó mucho, creo que ya son casi una hora de video ininterrumpido. Bien, mis hermanos, con esto ya les he demostrado que Next nos ofrece diferentes bondades. De hecho, volvamos al código y Next nos ofrece distintas bondades, las cuales nos permite poder utilizar tanto peticiones del lado del cliente, que son las bases que nosotros venimos arrastrando de React,
y también los nuevos conceptos y bondades que nos ofrece Next utilizando desde el lado del servidor. Algo como un código tan sencillo como este que nos permite hacer peticiones y también renderizar dentro de nuestro componente principal. Y de esa manera tenemos dos maneras que podemos utilizar dentro de nuestros proyectos o aplicaciones que querramos crear. Así que bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, sobre todo que les haya servido, que eso es lo más importante, que a ustedes les sirva este tipo de información, ya que es la razón por la que me doy el tiempo de poder grabar y de poder pues editar y hacer estos videos para poder subirlos al canal, y que mucha gente que viene llegando queriendo aprender acerca de React, desarrollo web o este tipo de herramientas, para que luego en un entorno real estén más preparados para todo lo que se tiene que hacer en el mundo del desarrollo, que ya en un entorno real, mis hermanos, es brutalmente increíble, ¿no? Las cosas que se utilizan es bastante fuerte. Así que yo les recomiendo siempre que estén practicando, que estén viendo este tipo de videos, que estén informándose cada vez más, practicando cada vez más, porque en el entorno real es bastante exigente, y mientras tú te encuentres competente con este tipo de tecnologías y herramientas, es mucho mejor para ti de un modo profesional, ¿no? Aún más si estás yendo por tu primer trabajo como desarrollador. Así que bien, si te ha gustado el video, deja tu like, por favor suscríbete al canal, que es la mejor manera en la que tú puedes ayudarme a que el canal no solamente crezca, sino que también el algoritmo de YouTube nos pueda recomendar a muchas otras más personas que están interesadas en estos videos, que están interesadas en este contenido y que sobre todo quieren aprender acerca del mundo del desarrollo web de forma gratuita y sin la necesidad de caer en estafas, engaños y muchas otras cosas que se están viendo a día de hoy. Así que sin más, conmigo será hasta un próximo video. No te olvides, activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de los videos que estaré subiendo al canal.